Me alegra darle la bienvenida a El Amor que Vale. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16. En un momento comenzaremos a leer desde el versículo 7. Este mensaje lleva como título Cuando el Espíritu habla. Hay cosas que usted nunca aprenderá en la escuela, cosas que nunca las resolverá intelectualmente, cosas que nunca las conocerá hasta que usted deje su orgullo intelectual en el polvo y permita que Dios, el Espíritu Santo, le hable acerca de 3 extraordinarias verdades. Comenzando en el versículo 7 tenemos 3 verdades formidables. Jesús está hablando de su ascensión al cielo y de la venida del Espíritu Santo a la tierra y dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, la palabra consolador es la palabra que significa defensor o abogado. Alguien que está a su lado y cuida de usted. Jesús dice: me voy a ir al cielo, pero les enviaré el Espíritu Santo. Ahora notemos lo que dice en el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, primero, de pecado, segundo, de justicia y tercero, de juicio. Estas son las 3 cosas que usted nunca entenderá si no fuera por el Espíritu Santo: pecado, justicia y juicio. Alguien podrá decirme: bueno, Pastor Adrián, eso me parece sencillo. Espere y escúcheme. Jesús describe lo que está hablando en el versículo 9 y 10. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Deseo que aprendamos estas 3 cosas hoy, y oro porque Dios me dé la mente y el lenguaje de Cristo. Oro porque Dios abra su corazón. Oro porque el Espíritu Santo de Dios le hable y le ayude a entender estas cosas, porque yo solo puedo enunciar palabras, pero únicamente el Santo Espíritu de Dios puede escribirlas en su corazón. ¿Cuáles son estas 3 maravillosas verdades que usted aprenderá cuando el Espíritu de Dios hable? Número 1, es la verdad acerca del problema básico del pecador. ¿Y cuál es el problema básico del pecador? Miremos otra vez el versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Así que, ¿cuál es el problema básico del hombre? Bien, en primer lugar, un hombre es pecador por lo que él es. Nació pecador. Anote al margen Efesios 2:3. Dice: y éramos por naturaleza hijos de ira. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Viene a este mundo con esa naturaleza de pecado, y por lo tanto, a menos que haya un cambio, él está perdido sin esperanza, porque tiene una naturaleza propensa al pecado. El hombre es pecador, básicamente por lo que él es. Ahora pudiera ser que usted no haya hecho muchas cosas malas, pero Dios mira su naturaleza. Si usted viera un perro con espuma en la boca y actuando de una manera extraña, diría que es un perro rabioso que debe ser enjaulado y destruido. No por lo que el perro haya hecho, porque a lo mejor no ha mordido a nadie, pero sí porque tiene la capacidad de hacerlo. Amigos, somos pecadores no solo por lo que hemos hecho, sino por lo que somos capaces de hacer. El hombre es pecador por lo que él es. Segundo, el hombre es pecador por lo que ha hecho. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Piense, amigo, en las cosas que usted ha hecho. Piense en las mentiras que ha dicho, en las maldiciones que ha proferido. Y usted dice: bueno, no fue con mala intención. Cierto que he usado el nombre de Dios en vano, pero lo hice sin intención. Amigo, esa es parte de su culpabilidad. Tomar el nombre de Dios y que no tenga ningún significado. Dios dijo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Uno de estos días usted se enfrentará con cada maldición que ha dicho. Piense en el chisme que ha propalado cuando usó su lengua para destruir el carácter de otra persona. Piense en todas las cosas deshonestas que ha hecho. Y si alguien está diciendo, bueno, no he hecho muchas cosas malas, le pregunto, ¿alguna vez se robó un pequeño juguete del patio de su vecino? ¿Alguna vez no hizo trampas en la escuela? Y si usted me dice, oh, pero esos fueron pecados pequeños, mi amigo, quiero recordarle que Dios no lo califica con puntos decimales. Somos pecadores por lo que somos. Somos pecadores por lo que hemos hecho. Piense en su vida mental. Usted odia. Y Dios escribe asesinato. Usted tiene lujuria. Dios escribe fornicación o adulterio. El hombre es pecador por lo que él es y por lo que ha hecho. Y además es pecador por lo que no ha hecho. ¿Por qué Dios lo creó? Para que lo conociera, para que lo amara, para que lo sirviera. Esa es la razón por la que Dios lo hizo. Si es que usted no lo conoce, no lo ama, no le sirve, entonces usted ha estado caminando en esta fructífera tierra de Dios, comiendo del alimento de Dios, usando el calor del sol de Dios y respirando el aire de Dios, sin darle a Dios lo que le pertenece, o sea, su gloria. Pero todas estas cosas no son el problema básico del hombre. El problema básico del hombre no es que él es un pecador por lo que él es, ni por lo que ha hecho. El problema básico del hombre es que es pecador por lo que no ha hecho. Esto es, darle la gloria y el honor a Dios. De acuerdo al versículo 9, el hombre es pecador por no creer. Y eso es algo acerca de lo cual solo el Espíritu Santo de Dios puede convencerle. El Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Tal vez usted diga, bueno, pero eso no es un gran pecado. Amigo, ese es el gran pecado. Es el padre, la madre, los padres del pecado. Es el pecado de pecados. El mayor pecado es la incredulidad. Y si usted dice, pero eso no es tan malo. El asesinato es peor que eso. La violación es peor que eso. No. Dios dice que la incredulidad es el peor pecado. Claro, podría refutar, bueno, yo no estoy de acuerdo. No esperaría que esté de acuerdo, a menos que el Espíritu Santo de Dios se lo enseñe. Y cuando Él lo haga, usted entenderá que el Espíritu Santo de Dios viene a ayudarle a comprender por qué la incredulidad es el gran pecado. Mi amigo, es el pecado que lo condenará para siempre, la incredulidad. Ahora, si usted dice, yo no estoy de acuerdo con eso, piense conmigo por un momento. Y oro que el Espíritu Santo de Dios le enseñe mientras hablo, que usted pueda entender lo que es este gran pecado, y que por él usted pagará el mayor precio. De hecho, este gran pecado no es cometido frecuentemente en una casa de prostitución, no se lo comete en los bares, se lo comete en la iglesia, donde el Evangelio es predicado. Alguien dirá, bien, debo admitirlo. He mentido. He copiado respuestas en el colegio. A veces he perdido mi temperamento. Y he leído revistas pornográficas. Pero, pastor, ¿me está diciendo que Dios me enviará al infierno por toda la eternidad solo por eso? Quiero decir, eso sería como condenar a un hombre a cadena perpetua solo porque robó un pedazo de pan. El castigo no está de acuerdo a la falta. Después de todo, no es Dios justo. Amigo, este es el punto. Dios no dejará que usted vaya al infierno porque robó un pedazo de pan, sino porque usted apuntó hacia él con el revólver de su incredulidad y apretó el gatillo. ¿Sabe lo que es la incredulidad? Es maldad, consumada maldad.
Incredulidad es el rechazar al Dios Todopoderoso. Es decirle a Dios, Dios, tú sigue por tu camino, que yo seguiré por el mío. Es mi vida después de todo, y no te la confiaré, no te la daré. Me pertenezco a mí mismo. La incredulidad dice, Dios, no eres digno de mi fe, no eres digno de mi confianza, no eres digno de mi amor, y no te quiero en mi vida. Bueno, Pastor Adrián, no puedo evitarlo. No soy supersticioso, no soy religioso. No puedo evitarlo si es que no puedo creer. Mi amigo, es ahí en donde usted está equivocado. El Santo Espíritu de Dios lo capacitará para que crea. Esa es la razón por lo que la Biblia dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad no sale de la cabeza, sale del corazón. Es una predisposición contra el Todopoderoso Dios. Es el no confiar en el Dios que le ama. Sí, el hombre es pecador por lo que es pecador por lo que ha hecho, pero el mayor pecado, el pecado de pecados, el pecado condenatorio, es el pecado de la incredulidad. Déjeme decirle lo que el Señor Jesucristo dijo, y deseo que anote el siguiente versículo, Juan 3:18. El que cree en Él, ¿en quién? En Jesús. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No porque ha dicho una mentira, no porque ha robado, no porque ha cometido adulterio. El precio por esos pecados ya fue pagado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado. Usted viene con fe y deposita esa fe en el Señor Jesucristo. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Rechace al Señor Jesucristo y usted está condenado porque no ha creído, lo ha rechazado. Ese es el mayor pecado y con él viene el castigo más grande. Ahora aquí está la segunda verdad, que no entenderá sino hasta cuando el Espíritu Santo de Dios se le enseñe. No solo la verdad acerca del problema básico del hombre, la incredulidad, sino, en segundo lugar, la verdad de la provisión abundante del Salvador. ¿Y cuál es la verdad sobre la provisión abundante del Salvador? El Espíritu Santo ha venido. Cuando Él habla de justicia. Jesús dijo, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. ¿Cuál es la provisión abundante del Salvador? Usted dirá, Él vino a sanar. No. Él vino a enseñar. No primordialmente. Entonces usted dice, Él vino para ayudar a los pobres. No, mi amigo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino como Salvador. Vino a proveer justicia. ¿Me escuchó? Vino a proveer justicia. Nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado y tomó mi pecado y su pecado sobre sí mismo. Fue colgado en una cruz y con su sangre pagó la deuda del pecado. Lo pusieron en una oscura tumba, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos. Todo lo que Él vino a hacer lo cumplió. Hablando a su Padre, Jesús dijo, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice, he terminado el trabajo que me encargaste. Regreso a casa y ascenderé las altas montañas de la gloria. Y el Espíritu Santo vendrá, y Él les convencerá de la justicia que pueden tener por mi intermedio. La idea del mundo sobre el pecado es que el hombre es pecador por las cosas que hace. No. El hombre hace lo que hace porque es pecador. Un hombre no es mentiroso porque dice mentiras porque es un mentiroso. El pecado está en su corazón. Y la idea del mundo acerca de la justicia está lo mismo de deformada.
El mundo piensa que un hombre es pecador si hace algo malo, y piensa que un hombre es justo si hace lo bueno. Si nuestras obras buenas pesan más que nuestras obras malas, Dios nos dirá, ¡lo lograste! Si lo malo pesa más que lo bueno, Él simplemente nos dirá, fallaste. Esa es la idea del mundo acerca de la justicia. Pero deseo que escuche lo que dicen las Escrituras. Dios habla acerca de su pueblo Israel, y esto es lo que Él dice en Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pensemos por un momento. Si usted pudiera ser presentado como justo delante de Dios por hacer buenas obras, o dar dinero, o ayudar a los pobres, o por ser religioso y bondadoso, si usted pudiera ser tenido como justo por hacer eso, escúcheme ahora atentamente. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que sufrir en la cruz? Si usted pudo haberse salvado por sus propias justicias. Quiero que piense que si usted pudo haberse salvado por sus buenas obras, entonces el Calvario fue la equivocación más colosal de todas las edades. Piense en eso. Pablo dice lo siguiente en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa eso? Cuando usted trata de ganar su salvación, está frustrando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Quiere decir Cristo que Él murió en vano? ¿Que murió por nada? Si usted pudiera por guardar los 10 mandamientos, ese es el significado de la ley, si usted pudiera construir su camino hacia el cielo, dígame, mi amigo, ¿por qué murió Jesús? ¿Cuál es el propósito de la cruz? ¿Me quiere decir que Dios permitió que su querido y precioso Hijo muriera en indescriptible agonía sobre esa cruz, cuando usted pudo haberse salvado sin ella? Dios dejó que su Hijo muriera. Mi amigo, si eso es verdad, yo odiaría el encontrarme con ese Dios en un callejón oscuro. Yo no tendría respeto por un Dios que pudo permitir que Jesucristo muriera de esa manera, sobre una cruz, que fuera masacrado sobre una cruz romana, cuando usted pudo haberse salvado solo siendo bueno. Mire nuevamente el versículo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero la mayoría de las personas en nuestros países son ególatras, que se ufanan mientras van rumbo al infierno. Se ufanan de ser demasiado buenas como para ser condenadas. Solo el Espíritu Santo de Dios le podrá convencer a usted de que el gran pecado es el pecado de la incredulidad. Solo el Espíritu Santo de Dios le podrá convencer de que usted no tiene ni la mitad de un aleluya de oportunidad para irse al cielo, aparte de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Y si usted me dice, bueno, Pastor Rogers, yo soy una buena persona. Déjeme decirle lo que Dios dice acerca de usted. Anote el siguiente versículo. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No habla de sus malas obras. Habla de sus buenas obras. A los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Esta es la palabra que describe lo que utilizaban para cubrir las lacras purulentas de los leprosos. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Solo el Espíritu Santo de Dios puede enseñarle a usted eso. Usted puede cometer un mortal error al depender de sus autojustificaciones en vez de depender de la justicia de Cristo. Ahora, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que Él hace? Primero, Él cambia lo que usted es. El momento que usted cree en Él, recuerde, hemos dicho que un hombre es pecador por lo que Él es. Bien, Jesús cambia lo que ese hombre es. Los creyentes no son solo buenas personas.
son criaturas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios le da una nueva naturaleza. ¿Desea esa nueva naturaleza? Entonces, pídasela al orar de todo corazón. Amigo, amiga, gracias por escuchar El Amor que Vale. Hoy estudiaremos la segunda parte de la enseñanza titulada Cuando el Espíritu habla, tomada del Evangelio de Juan capítulo 16. A manera de repaso, en nuestra última lección vimos que hay cosas que usted nunca aprenderá en la escuela, cosas que nunca... las resolverá intelectualmente hasta que haga a un lado su orgullo y permita que Dios, el Espíritu Santo, le hable acerca de 3 extraordinarias verdades. Veámoslas. Por favor, abra su Biblia en Juan, capítulo 16, versículo 7. Jesús está hablando de su ascensión al cielo y de la venida del Espíritu Santo a la tierra y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora la palabra consolador es la palabra que significa defensor o abogado. Ahora notemos lo que dice el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, primero, de pecado, segundo, de justicia y tercero, de juicio. Estas son las 3 cosas que usted nunca entenderá si no fuera por el Espíritu Santo: pecado, justicia y juicio. Versículos 9 y 10. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Deseo que aprendamos estas 3 cosas hoy y oro para que el Espíritu Santo de Dios le hable y le ayude a entender estas cosas, porque únicamente el Santo Espíritu de Dios puede escribirlas en su corazón. ¿Cuáles son estas 3 maravillosas verdades que usted aprenderá cuando el Espíritu de Dios hable? Número 1 es la verdad acerca del problema básico del pecador. ¿Y cuál es el problema básico del pecador? Miremos el versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el problema básico del hombre? En primer lugar, un hombre es pecador por lo que él es, nació pecador. Anote al margen Efesios 2:3. Y éramos por naturaleza hijos de ira. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa, viene a este mundo con esa naturaleza de pecado y por lo tanto, a menos que haya un cambio, él está perdido sin esperanza porque tiene una naturaleza propensa al pecado. El hombre es pecador básicamente